avergüences en el aniversario, soltó su esposo, mirando el nuevo vestido de su esposa. Ni se te ocurra venir a nuestro evento corporativo. Al regresar del aniversario, se quedó paralizado por la sorpresa. Rachel estaba de pie frente al espejo en el amplio vestidor de su casa de campo. El gran espejo veneciano, enmarcado en pesada madera de caoba, reflejaba sin piedad cada arruga, cada pliegue que había aparecido en los últimos años. Pasó la mano por su cabello oscuro, recién teñido en el salón. Los reflejos platinados brillaban hermosamente bajo los rayos del sol matutino que se filtraban a través de las ligeras cortinas. Su casa en el bosque era considerada una de las más hermosas del vecindario. 3 pisos revestidos de piedra clara, un amplio porche con muebles de mimbre, un jardín bien cuidado con rocallas alpinas y un rosal. Todo aquello había sido, alguna vez, su orgullo y su preocupación diaria. Pero ahora, la enorme casa le parecía demasiado vacía y fría. Rachel revisaba las perchas con vestidos elegantes, preparándose para el próximo aniversario de la empresa de su esposo. Dios mío, ¿cuándo fue la última vez que salimos juntos? Pasó por su mente. Parecía haber sido en la fiesta de Año Nuevo del año pasado. En aquella ocasión, Clark pasó toda la velada pegado a su teléfono, intercambiando apenas un par de frases con ella. El sonido de un mensaje de texto rompió el silencio de la habitación. Era de Chloe. Bueno, amiga, ¿ya decidiste qué ponerte? Rachel suspiró pesadamente y marcó su número. Chloe, estoy completamente confundida. Nada me gusta, todo me parece o demasiado juvenil o, por el contrario, me hace ver mayor, dijo, sentándose en un pequeño banco junto al tocador. ¿Y por qué te preocupas tanto? Tienes solo 42 años, y después de nuestro maratón de spa te ves increíble, respondió animadamente su amiga. Sabes, Chloe, no se trata solo del vestido. Clark y yo nos hemos vuelto como extraños. Vivimos en la misma casa, pero es como si estuviéramos en mundos paralelos. Ni siquiera recuerdo la última vez que me miró. Como antes, Rachel sintió como su voz temblaba traicioneramente. ¡Alto ahí! No hay tiempo para lamentarse. En 1 hora paso por ti y nos vamos a esa nueva boutique. Vi unos vestidos que te van a encantar. Y de paso almorzamos en ese lindo restaurante, ordenó Chloe con determinación. Rachel sonrió mirando su reflejo. Tal vez mi amiga tenga razón, necesito hacer un cambio. Volvió a recorrer con la mirada el vestidor, donde cada prenda estaba perfectamente organizada y colgada en su lugar. Como su vida, impecable en apariencia, pero tan vacía por dentro. Basta. Dijo con decisión y tomó su bolso. Era hora de cambiar algo, y un vestido nuevo era solo el comienzo. En el camino a la boutique, Rachel observaba el paisaje otoñal pasar rápidamente por la ventanilla del coche, mientras los recuerdos la envolvían con calidez. 20 años atrás, todo era completamente diferente. Recordaba con claridad aquel día en la cafetería universitaria, el aroma del café recién hecho, la música suave y las risas de sus amigas en su mesa favorita junto a la ventana. Chicas, miren quién viene hacia acá. Susurró Amanda, dándole un leve codazo. Rachel levantó la vista y se encontró con la mirada de un chico alto y de cabello oscuro. Sonreía con tanta franqueza y seguridad que le cortó la respiración. Hola. ¿Puedo invitarlas a un café? Preguntó él, mirando directamente a Rachel. Me llamo Clark, estudio arquitectura. Ella recordaba cómo sus dedos temblaban al sostener la taza mientras él hablaba apasionadamente de sus proyectos, garabateando algo en una servilleta. Después de aquel encuentro, todo se convirtió en un torbellino mágico.
Clark la esperaba después de clases con un ramo de flores silvestres, aún recordaba su delicado aroma. Caminaban tomados de la mano por la ciudad al atardecer, hacían planes para el futuro, se besaban bajo la llovizna junto al metro. ¿Recuerdas cómo me pediste matrimonio? Le preguntó ella hace poco, pero Clark solo asintió distraído sin apartar la vista del teléfono. ¿Y eso que había sido tan romántico? La llevó a la azotea del edificio principal de la universidad, donde ya estaba preparado un pequeño banquete con velas y champán. ¿Quieres ser mi esposa? Le preguntó, extendiéndole un sencillo anillo con un pequeño diamante. Por supuesto, ella dijo que sí. La boda fue modesta, ambos aún estaban estudiando. Rachel llevaba un sencillo vestido blanco que había comprado con dinero ahorrado de su beca. Clark había pedido prestado su traje al hermano mayor. Pero eran tan felices. Alquilaban una pequeña habitación en un apartamento compartido, se alimentaban principalmente de pasta, pero cada noche se convertía en una celebración cuando estaban juntos. Y luego nació Dave. Rachel sonrió al recordar cómo Clark corría de un lado a otro en el hospital con un enorme ramo de rosas. Un hijo. Tengo un hijo. Gritaba emocionado por teléfono a sus padres, justo en el pasillo. Qué tierno se veía sosteniendo aquel pequeño bulto, con miedo de moverse demasiado. Su primer apartamento propio era un estudio en un viejo edificio de 5 pisos en las afueras de la ciudad. Clark se encargaba él mismo de la renovación, trabajando por las noches después de su jornada. Rachel aún recordaba el olor de la pintura fresca y sus manos manchadas cuando la abrazaba, mostrándole con orgullo cada pared que había arreglado. «Sabes, éramos felices», susurró, mirando una vieja foto en su teléfono. En la imagen, los tres, agotados pero felices, estaban sentados en el suelo del apartamento vacío, rodeados de cajas. Dave, aún un bebé, jugaba con un rodillo de pintura cubierto de manchas blancas. «¿Qué dijiste?», preguntó Choe, frenando en un semáforo. «Nada», respondió Rachel, secándose una lágrima traicionera. «Solo estaba pensando. Sabes, en aquel entonces no teníamos nada, ni dinero, ni contactos. Solo amor y sueños. Y ahora lo tenemos todo, excepto lo más importante. Amiga, no te deprimas». Chloe le dio unas palmadas en la rodilla. «Vamos a elegirte un vestido espectacular, no a ponernos nostálgicas». Rachel asintió, pero en su mente seguía viendo la imagen del joven Clark, con los ojos llenos de pasión, la eterna sonrisa y el deseo de comerse el mundo. ¿A dónde se fue todo eso? ¿Cuándo perdieron aquello que los hacía capaces de superar cualquier obstáculo? El nuevo boutique en el centro de la ciudad las recibió con luces suaves y música ambiental. Rachel sintió un escalofrío involuntario. Todo a su alrededor era tan elegante y costoso que se sintió incómoda. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlas?». Una asesora de mediana edad, impecablemente vestida, las evaluó con una mirada profesional. «Necesitamos un vestido de noche para un evento corporativo», respondió Choe con seguridad, empujando a su amiga hacia adelante. «Justo nos llegó una nueva colección», respondió animadamente la vendedora, guiándolas al fondo de la tienda. «Empecemos con estos modelos». Rachel obedientemente se probó un vestido tras otro. Azul marino, demasiado serio. Rojo, demasiado atrevido. Negro, envejece demasiado. ¿Podemos parar ya?, suplicó después del 10º vestido. Un momento. La asesora desapareció entre los estantes y regresó con algo en un delicado tono lila. «Pruebe este».
Rachel miró con escepticismo la tela ligera y fluida, pero accedió y se dirigió al probador. Al subir la cremallera, levantó la vista y se quedó sin aliento. El vestido le quedaba perfecto. La seda acariciaba su silueta con suavidad, el color realzaba su piel y los detalles cuidadosamente diseñados creaban la ilusión exacta que necesitaba. Rachel, sal ya, insistió Chloe impaciente. Ella salió, sintiéndose algo insegura, pero al ver las miradas de admiración de su amiga y la asesora, supo que era el vestido. Ahora los zapatos y el clutch, ordenó Chloe. Y ni se te ocurra discutir, es mi regalo. Al final de la tarde, tenían el conjunto completo, unos elegantes tacones plateados de altura media, un bolso a juego y un delicado collar con amatistas. Ahora, al salón de belleza. Chloe la llevó decidida hasta el coche. No podemos quedarnos a medias. En el salón, Rachel se transformó por completo. Un nuevo corte de pelo, con un ligero desfilado, enmarcaba a la perfección su rostro, mientras los reflejos platinados entrelazados en su cabello oscuro le daban un aire sofisticado. El maquillaje era sutil, pero resaltaba sus mejores rasgos, sus ojos expresivos, la elegante línea de sus pómulos, la suavidad de su rostro. ¿Sabes qué es lo mejor?, dijo Chloe cuando regresaban a casa. Que vuelves a sonreír. De verdad. En casa, Rachel se probó el vestido de nuevo, esta vez con su nuevo peinado y maquillaje. Desde el espejo, una mujer hermosa y segura de sí misma la observaba. Era como si se hubiera quitado el peso de los años vividos, sus ojos volvían a brillar y en sus labios se dibujaba una leve sonrisa. Gracias, Chloe, susurró, enviándole un mensaje a su amiga. La respuesta llegó de inmediato: eres la más hermosa. Ya verás, todo saldrá bien. Rachel colgó con cuidado el vestido en el armario y acarició la suave tela con los dedos. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente hermosa y deseada. Puede que estos cambios realmente sean para mejor. Por la noche, Rachel escuchó el portazo de la puerta principal. Clark había regresado. Se observó críticamente en el espejo por última vez, arregló su peinado y bajó a la sala de estar. Su corazón latía traicioneramente rápido. ¿Cómo reaccionaría él ante su transformación? Clark, ¿ya estás en casa?, llamó mientras entraba en la habitación. Su esposo estaba sentado en su sillón de cuero favorito, mirando algo en su teléfono. Al verla, levantó la vista y se quedó inmóvil. ¿Y esto qué es? Su tono mostraba más irritación que sorpresa. ¿A dónde vas vestida así? Yo. Me estaba preparando para el aniversario de la empresa, respondió Rachel, sintiendo cómo su voz temblaba. Quería agradarte. Clark se levantó lentamente del sillón. Su mirada recorrió su figura sin el menor atisbo de admiración, fría, evaluadora, casi con desprecio. ¿Agradarme? Soltó una risa burlona. ¿Y crees que esos brillos baratos en tu cabello y ese vestido de rebaja te harán ver más joven? Pero, Clark, comenzó ella, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. ¿Sabes a quién te pareces? Clark se acercó, y la mezcla de su perfume con el olor a whisky le hizo dar un ligero mareo. A una flor marchita que intentan revivir con pintura barata. Como una muñeca vieja vestida de manera inapropiada para su edad. Cada palabra golpeaba como una bofetada. Rachel se quedó inmóvil, sintiendo una lágrima rodar por su mejilla, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. ¿Crees que no veo esas arrugas? ¿Esa piel flácida? Clark continuó, ignorando por completo su estado.
A tu edad ya deberías tener más sentido del ridículo y entender que ciertas prendas simplemente lucen ridículas. Basta, susurró ella, abrazándose a sí misma. Por favor, basta. ¿Basta qué? ¿Decirte la verdad? Él se dio la vuelta y caminó hacia la barra. Mírate. Intentando parecer de 20 años. Es patético y ridículo. Mientras se servía más whisky, continuó hablando, destruyendo cada una de sus esperanzas con sus palabras. ¿Sabes cuántas mujeres jóvenes y hermosas trabajan en mi empresa? Y ellas son hermosas de forma natural, no como esto. Hizo un gesto despectivo en su dirección, como si ella fuera una burda imitación de la juventud. Rachel se dejó caer en el sofá lentamente, sintiendo como su mundo entero se desmoronaba. De repente, el vestido nuevo del que tanto se había enorgullecido le pareció vulgar y ridículo. Intentó secarse las lágrimas, pero solo logró que la máscara de pestañas se corriera más por su rostro. Y una cosa más, Clark terminó su whisky y se giró hacia ella. Ni se te ocurra presentarte en el aniversario vestida así. No quiero que mis socios vean esta demostración de desesperación. Con esas palabras, subió las escaleras, dejándola sola en la sala de estar. Rachel permaneció en estado de shock, mirando su reflejo en la oscura ventana. Su impecable peinado ahora estaba deshecho, el maquillaje corrido por las lágrimas. Ahora sí parecía una flor marchita, quebrada, pisoteada por sus crueles palabras. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número de Chloe. Chloe, susurró entre sollozos. ¿Puedes venir? Encerrada en su estudio, Rachel intentaba limpiarse el maquillaje corrido con manos temblorosas. En el espejo, su reflejo le devolvía la mirada, un rostro hinchado por el llanto, con manchas rojas en la piel. Dios, qué estúpida he sido, murmuró, apretando el teléfono en sus manos. Me dijo que parezco una flor marchita, Chloe. Su voz se quebró mientras le contaba a su amiga lo sucedido. Me dijo que parezco patética y ridícula con este vestido. Basta ya. La voz de Chloe se endureció. Lágrimas fuera, recupérate. Voy para allá y averiguaremos a dónde demonios se ha ido tu maridito a estas horas. ¿De qué hablas? Sollozó Rachel. De que los esposos decentes no llegan a casa oliendo a whisky a mitad de semana. Y mucho menos humillan a sus esposas sin razón, cortó Chloe. Espérame. Media hora después, estaban sentadas en el coche de Chloe, estacionadas frente al restaurante blanco, donde se celebraba la fiesta de la empresa de Clark. Rachel se había cambiado, ahora vestía jeans y una chaqueta oscura, con el cabello envuelto en un pañuelo. Mira, Chloe señaló hacia la entrada. Clark acababa de bajar de un taxi, pero no estaba solo. A su lado, revoloteaba una joven pelirroja con un corto vestido rojo. Ella hablaba sin cesar, riendo y apoyándose juguetonamente en su hombro. Es Alisa, su nueva asistente, dijo Rachel con voz apagada, sintiendo como el hielo se expandía dentro de ella. Me dijo que la contrató hace un mes. Permanecieron en el coche casi una hora, observando a través de los grandes ventanales del restaurante. Vieron cómo Clark bailaba con Alisa, cómo se inclinaba hacia su oído para susurrarle algo, cómo su mano se deslizaba despreocupadamente por su cintura. Ahora entiendo por qué se puso furioso con mi vestido, dijo Rachel con una amarga sonrisa. Mi presencia habría arruinado su noche. Chloe le apretó la mano en silencio. En ese momento, vieron a Clark y a Lisa salir del restaurante. Él la sujetaba por la cintura, ayudándola a subir al taxi y luego la besó.
largo, apasionado, sin esconderse en absoluto. Vámonos de aquí, susurró Rachel, apartando la mirada de la ventana. Lo último que vio fue el taxi desapareciendo en la noche con su esposo y su amante dentro. ¿Sabes?, dijo Rachel mientras conducían de regreso a casa. Tenía razón. De verdad parezco una flor marchita. Pero no porque haya pasado el tiempo, sino porque su indiferencia me marchitó. Chloe estacionó cerca de la casa de Rachel. Un pesado silencio llenó el coche. En su mente, la escena en el restaurante se repetía una y otra vez, Clark sosteniendo a Alyssa con ternura, ella inclinando la cabeza hacia atrás, riendo despreocupada, sus labios encontrándose en un beso prolongado. 20 años de matrimonio. Susurró Rachel, mirando la oscuridad tras la ventana. 20 años. Y ni siquiera intentó ocultarlo. Justo en la entrada del restaurante, donde todo el mundo lo conoce. Cariño, necesitas tomar una decisión, dijo Chloe suavemente. Lo viste con tus propios ojos, cómo bailaban, cómo le susurraba cosas al oído, cómo ella se pegaba a él. No es la primera vez que pasa. Rachel se volvió hacia su amiga. ¿Sabes qué es lo peor? Su voz sonó rota. Lo sospechaba. Sus llegadas tarde, los viajes de trabajo los fines de semana, su nuevo perfume. Y hoy lo hizo a propósito. Me hizo llorar para que no fuera al evento. Para que no le arruinaras la noche, dijo Chloe con amargura. ¿Qué vas a hacer? Tomó la mano de Rachel con cariño. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, respondió Rachel con determinación. Me voy. Hoy mismo. De vuelta en casa, Rachel subió lentamente a su habitación. Sacó una maleta y cuidadosamente empacó solo lo esencial. Luego, se dirigió a su estudio y se sentó frente al escritorio. La carta fue breve. Clark, lo vi todo esta noche. A ti y a Alyssa en el restaurante. Ahora entiendo por qué no querías que fuera al evento. Sabes, tenías razón, parezco una flor marchita. Pero no porque haya envejecido, sino por tu indiferencia y tu traición. Durante 20 años fui una esposa fiel, te di 3 hijos, construí un hogar para ti. ¿Y tú? Cambiaste todo eso por una amante joven. Me voy. No me busques. Yo misma hablaré con los niños. Rachel dejó la carta sobre la mesa de centro en la sala, justo donde Clark solía tomar su café matutino. Junto a ella, colocó su anillo de bodas, un simple aro de oro que no se había quitado en 20 años. Estoy lista, dijo al subir al coche donde Chloe la esperaba. ¿Estás segura?, preguntó su amiga, mirándola con preocupación. Absolutamente. Rachel se abrochó el cinturón de seguridad. ¿Sabes? De repente siento un alivio enorme. Como si me hubieran quitado un peso de encima. El coche arrancó. Rachel no miró atrás. No vio la casa en la que había vivido tantos años. En el fondo, sabía que esa era el final de su historia con Clark. Pero tal vez era el comienzo de su nueva vida. Cuando llegaron al apartamento de Chloe, el calor y la comodidad del lugar la envolvieron de inmediato. Haz como en casa, dijo Chloe, señalando la espaciosa habitación de invitados. Quédate aquí hasta que decidas qué hacer. La primera mañana sin Clark se sintió extraña. Rachel despertó temprano, por costumbre, y casi sin pensar se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Pero se detuvo. Ya no tenía que apresurarse. Ya no tenía que ajustarse a la rutina de nadie más. El teléfono sonó. Era Deb,
su hijo. Mamá, ¿cómo estás? Seguramente ya había leído el mensaje que ella les envió a los niños en la noche. Me di cuenta de que algo pasaba cuando papá no llegó a casa. Estoy bien, cariño, respondió ella, aunque su voz tembló ligeramente. Es solo que, así será mejor. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Sabes?, dijo Deb con cautela. La semana pasada vi a papá con esa Alisa en una cafetería. Hizo una pausa. Quería decírtelo, pero no sabía cómo. Las gemelas llamaron por videollamada por la noche. Sara y Gwen, tan parecidas físicamente y tan diferentes en carácter, consolaban a su madre a la vez: eres la mejor. Y papá es un tonto. Chicas, no digan eso, suspiró Rachel. Sigue siendo su padre. Después de hablar con sus hijas, se sintió mejor. Su apoyo le dio fuerzas, y a la mañana siguiente, Rachel abrió su portátil y comenzó a buscar ofertas de trabajo. Oye, ¿y por qué no vuelves a tu profesión?, le propuso Chloe durante el desayuno. Eres economista de formación. Rachel sonrió con tristeza después de 20 años de pausa. ¿A quién le voy a importar? No digas tonterías, cortó su amiga. Justo en mi agencia necesitamos un asistente de marketing. Empieza, y te acostumbrarás. Los días empezaron a fluir con un nuevo ritmo. Por la mañana, estudiaba herramientas de marketing modernas; por la tarde, entrevistas; por la noche, largas conversaciones con Chloe con una taza de té. Clark llamó una semana después. Rachel, hablemos, su voz sonaba cansada. Te lo explicaré todo. No hay nada que explicar, Clark, respondió ella con calma. Solo dime cuándo presentar la solicitud de divorcio. Él guardó silencio durante mucho tiempo. Luego preguntó en voz baja. ¿Estás segura? Absolutamente. Rachel colgó la llamada y, por primera vez en muchos días, sonrió. Como si el último hilo que la ataba al pasado se hubiera roto. Por la noche llegó Sara con la manta favorita de su madre desde casa. ¿Sabes?, dijo su hija abrazándola. Hacía mucho que no te veía así. ¿Así como? Viva. Era como si despertara. Rachel abrazó a su hija en respuesta. Sí, realmente estaba despertando, a una nueva vida, a nuevas oportunidades. Y aunque sentía miedo e inseguridad, por primera vez en muchos años, se sentía realmente libre. El primer día de trabajo en la agencia de marketing comenzó con una ligera sensación de pánico. La oficina la recibió con bullicio, murmullos de voces y un ambiente desconocido. Los jóvenes empleados se movían de un lado a otro con sus portátiles, discutían proyectos, usaban términos desconocidos. Rachel, adelante. Wendy, la jefa del departamento, le sonrió amablemente. Ahora te presentaré al equipo y te pondré al tanto. Su puesto de trabajo resultó estar junto a Clark, un chico alegre de unos 25 años, que inmediatamente se ofreció a ayudarla a configurar la computadora. No te preocupes, lo aprenderás rápido, la animó, notando su mirada confundida ante tantas aplicaciones abiertas. Publicidad segmentada, SEO, conversión. Rachel anotaba los términos desconocidos en su libreta, sintiéndose como una niña en su primer día de escuela. Por la noche, su cabeza zumbaba de tanta información. ¿Cómo fue el primer día?, preguntó Chloe, asomándose a su oficina antes de irse. Horrible, admitió Rachel con sinceridad. Es como si estuviera en otro planeta. Todos hablan en un idioma extraño y yo
Ni siquiera pude configurar mi correo corporativo sin ayuda. Pero no vas a rendirte, ¿verdad? Entrecerró los ojos su amiga. No. Rachel sacudió la cabeza con determinación. Lo lograré. Cada noche se quedaba hasta tarde viendo cursos de formación, webinars y leyendo literatura profesional. Clark le explicaba pacientemente el funcionamiento de los programas y Estella, una joven especialista del departamento vecino, la ayudaba a comprender la analítica. Rachel, qué gran idea lo de ese boletín, dijo un día Estella, revisando su primer proyecto independiente. El texto es tan cálido, realmente llega. De verdad. Rachel no pudo ocultar su alegría. Resultó que su experiencia tratando con personas, su capacidad de comprender sus necesidades, era exactamente lo que a veces les faltaba a los especialistas más jóvenes. El primer éxito serio llegó un mes después. Le confiaron un pequeño proyecto, una campaña publicitaria para una cadena de cafeterías familiares. Rachel puso en el todo su corazón, aplicando tanto sus nuevos conocimientos como su experiencia de vida. Impresionante. Wendy estaba encantada con la presentación. Lograste captar exactamente lo que necesita nuestra audiencia objetivo. El cliente está fascinado. Por la noche, el equipo celebró el éxito en un pequeño bar. Por nuestra nueva gurú del marketing. Clark levantó su copa. Rachel sonreía, algo avergonzada, mirando a sus jóvenes colegas. La habían aceptado, enseñado y apoyado. ¿Sabes qué es lo mejor de ti?, dijo Estella cuando se despedían. No tienes miedo de aprender cosas nuevas. Muchos en tu edad ya no se habrían atrevido. En casa, Rachel se quedó frente al espejo durante mucho tiempo. En el reflejo vio a una mujer diferente, cansada pero feliz. Sus ojos brillaban con una nueva luz, entusiasmo, interés por la vida y confianza en sí misma. El teléfono sonó. Mamá, ¿cómo estás? ¿Te vas a manejar? ¿Te imaginas, hijo? Se rió ella. Hoy tu mamá hizo su primer anuncio dirigido. Aunque todavía no entiendo muy bien cómo funciona, pero... Estoy muy orgulloso de ti, la voz de su hijo sonaba sincera. Eres la más fuerte. Al acostarse, Rachel pensaba en cómo había cambiado su vida en el último mes. El miedo y la inseguridad no se habían ido, pero ahora cedían ante el deseo de seguir adelante, aprender, desarrollarse. Lo lograré, susurró mientras se quedaba dormida. Y por primera vez en mucho tiempo, no era solo una frase, sino una firme certeza. 2 meses después, Rachel decidió que era hora de empezar una vida completamente independiente. Chloe la ayudó a encontrar un acogedor apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, pequeño pero luminoso, con vista al parque. Es perfecto para mí, suspiró Rachel cuando entró por primera vez en el apartamento. Los techos altos, las grandes ventanas, el parqué de roble claro, todo invitaba a una nueva vida. Amueblar el apartamento se convirtió en una verdadera terapia. Nada de muebles oscuros y pesados, como le gustaba a Clark. Ahora todo era ligero, aireado, paredes claras, cortinas semi-transparentes, flores vivas en las ventanas. Mamá, te queda muy bien, observó Gwen mientras ayudaba a colgar los cuadros. Pareces más joven. Y de hecho, Rachel estaba cambiando. Con su primer sueldo, compró una membresía para un estudio de yoga cerca de su casa. Al principio le costaba, sus músculos no estaban acostumbrados al esfuerzo, pero poco a poco su cuerpo se volvía más flexible, su postura más erguida. Intenta relajarte, decía Sarah, la instructora de yoga.
Respira profundamente. Y Rachel respiraba, sintiendo cómo se disipaba la tensión de los últimos meses, cómo cada célula de su cuerpo se llenaba de energía. Luego apareció la pintura. Todo comenzó por casualidad, cuando pasaba frente a una tienda de arte y vio en el escaparate un set de acuarelas. Algo se movió en su alma, recordó las clases de arte que tanto le gustaban en la escuela. Sus primeros trabajos fueron inseguros, bodegones, paisajes desde la ventana. Pero poco a poco su mano se volvió más firme, los colores más brillantes. Aprendió a plasmar en el papel sus sentimientos. Una mañana soleada en el parque, la lluvia afuera, un ramo de flores silvestres en un jarrón viejo. Cuando pinto, me disuelvo en el proceso, le contó a Choe. Me olvido de todo. También cambió su apariencia. Desapareció el hábito de encorvarse, como si intentara volverse invisible. Surgió una caminata ligera, una mirada segura. Empezó a usar colores brillantes que antes consideraba demasiado llamativos para ella. Rachel, realmente brillas, dijo Estella un día en el trabajo. ¿Te has enamorado, por casualidad? Sonrió Rachel. Y era cierto. Se había enamorado de sus carreras matutinas en el parque, del aroma de la pintura y el café recién hecho, de las tardes tranquilas con un libro junto a la ventana. En la casa vieja quedaron no solo las cosas, sino también el hábito de vivir la vida ajena, de adaptarse a los deseos de los demás. Ahora cada mañana comenzaba con una sonrisa al reflejo en el espejo. Buenos días, nueva yo. Y aquel vestido lavanda, que alguna vez fue la última gota, ahora colgaba en el armario como un recordatorio. A veces hay que perderlo todo para encontrar tu verdadero ser. Rachel se enteraba de las noticias sobre Clark a través de amigos comunes. Después de su partida, él había trasladado a Alice a su casa de campo, pensando que finalmente había encontrado la libertad y juventud deseada. Pero pronto descubrió que su amante de 25 años no estaba preparada para el papel de ama de casa. El orden impecable que Rachel había mantenido durante años comenzó a desmoronarse. En el fregadero se acumulaban los platos sucios, las flores en el jardín se marchitaban y las comidas se sustituyeron por pedidos de restaurantes. ¿Te imaginas?, le comentó Rachel con nostalgia, el jardín que tanto quería, todo cubierto de maleza. Y esta chica ni siquiera sabe cómo usar las tijeras de podar. Alice intentó crear una atmósfera de fiesta eterna en la casa, con fiestas ruidosas, música alta y multitudes de jóvenes amigos. Los vecinos se fruncían al ver las filas de coches frente a la puerta los fines de semana. Clark, tal vez deberíamos ordenar. Le preguntaba de vez en cuando por la mañana, mirando la sala de estar con copas y ceniceros dispersos. O incluso, ¿por qué no contratamos a una ama de llaves?, dijo Clark, mientras se iba a trabajar, irritado porque Rachel estaba manejando todo sola. Poco a poco empezaron a aparecer otros problemas. Clark estaba acostumbrado a cierto confort, camisas planchadas, una cena deliciosa, una casa acogedora. Pero Alice consideraba todo eso anticuado y aburrido. ¿Por qué planchar las camisas? Arrugadas, es tendencia. Se sorprendía sinceramente cuando Clark se preparaba para una reunión importante. La inmadurez de Alice, sus constantes selfies, sus interminables charlas sobre fiestas y compras empezaron a irritarlo más y más. El romanticismo de los primeros encuentros se disolvió en la vida cotidiana, para la cual la joven no estaba nada preparada. Cariño, me aburro quedándome en casa, protestaba Alice. Vamos a algún lado. ¿Al club? ¿A un concierto? Clark se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo,
evitando regresar a una casa donde le esperaba otro capricho de su joven amante. Y luego sucedió lo inevitable. En una fiesta apareció un joven DJ llamado Alex. «Tú no me entiendes», gritaba Alice durante otra de sus discusiones. Alex al menos sabe cómo divertirse y no se queja como un viejo. Una semana después, Alice recogió sus cosas y se fue, dejando una corta nota: «Lo siento, pero somos demasiado diferentes. No me busques». Clark se quedó de pie en medio de la sala, mirando el desorden que había quedado después de su última pelea. En la mesa había vino sin terminar, en la esquina un zapato tirado apresuradamente, en el sofá una revista olvidada. De repente, con una claridad punzante, entendió lo estúpido que había sido al cambiar 20 años de amor verdadero y cuidado por una aventura fugaz con una chica temperamental. A Rachel se le asignó un proyecto importante: desarrollar una campaña publicitaria para la cadena de restaurantes Tepmo. Se sumergió completamente en el trabajo, tratando de hacer la presentación perfecta. Los restaurantes familiares no solo se trataban de comida, sino de ambiente, confort, un estado de ánimo especial. El día de la presentación, estaba tan nerviosa como una niña de primaria. Mientras se arreglaba el cabello frente al espejo en el baño, le dijo a su reflejo: «Cálmate, eres una profesional». Cuando entró a la sala de juntas, lo notó de inmediato: un hombre alto, alrededor de 50 años, con canas distinguidas en las sienes. Estaba un poco apartado de los demás, estudiando atentamente los documentos. Algo en su postura, en su calma y confianza, lo distinguía del resto. «Colegas, les presento a Richard Brown, dueño de la cadena de restaurantes Tepmo», anunció Wendy. Durante la presentación, Rachel sintió varias veces su mirada atenta. Escuchaba con concentración, haciendo anotaciones en su cuaderno. Cuando ella habló sobre la importancia de los valores familiares y el ambiente acogedor en la concepción del restaurante, él sonrió levemente. Después de la presentación, cuando todos comenzaron a irse, Richard se quedó atrás. «Me ha gustado tu enfoque, Rachel», dijo mientras la ayudaba a recoger los papeles de la mesa. «Tienes razón, el restaurante debe ser un lugar donde todos se sientan como en casa». «Gracias», Rachel sintió como sus mejillas se calentaban. «Es que realmente lo creo. Sabes, tengo algunas ideas sobre cómo desarrollar tu concepto», dijo él, sacando una tarjeta de presentación. «¿Qué te parece si las discutimos con un café? Hay una excelente cafetería cerca». Rachel dudó. Por un lado, era una reunión de negocios, pero por otro lado, algo en su mirada le sugería que había un interés diferente. «Entiendo tus dudas», sonrió suavemente Richard. «Solo es una conversación profesional, nada más». En la cafetería, hablaron durante más de una hora. Resultó que tenían muchas cosas en común, desde el amor por la música clásica hasta sus opiniones sobre el arte contemporáneo. Richard le contó que también había atravesado un divorcio hace 3 años, y ella de repente se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba hablando con un hombre que realmente la entendía. Al despedirse, él le dijo: «Rachel, creo que deberíamos discutir el proyecto más a fondo. ¿Qué te parece una cena de negocios la próxima semana?» Ella aceptó, sintiendo como un calor olvidado se esparcía dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de agradar a un hombre, no por miedo a perderlo, sino simplemente porque con él se sentía ella misma. Por las noches, mientras se preparaba para las reuniones con Richard, Rachel a menudo se encontraba dudando. Frente al espejo, observaba cuidadosamente cada arruga. ¿Realmente puedo empezar todo de nuevo a mi edad?
Las reuniones de negocios se convirtieron de manera sutil en largos paseos por la ciudad por la noche. Richard resultó ser un conversador atento, sabía escuchar, algo poco común en hombres exitosos. «Mamá, estás diferente», comentó Sara durante la comida familiar. «Tus ojos brillan». Chicas, Rachel ha decidido contarles a las niñas sobre Richard. «Estoy saliendo con alguien». Finalmente, exclamaron las gemelas al unísono. «Siempre estás con el trabajo, trabajo, trabajo». Dev reaccionó de manera más moderada. «Lo más importante es que seas feliz, mamá. Pero no te apresures, ¿vale?» «Rachel, estás loca», exclamó Choe cuando su amiga compartió sus miedos. «¿Qué importa si tiene 42 o 52? Lo importante es lo que pasa entre ustedes». Su primera cita verdadera ocurrió la noche del sábado. Richard la invitó al conservatorio a un concierto de música clásica. «Solo no digas que es una reunión de negocios», bromeó Rachel cuando él le extendió la mano para ayudarla a salir del coche. «No», respondió él en serio, «es una cita. Y estoy muy nervioso». Después del concierto pasearon por la ciudad nocturna. Richard le contó sobre su vida, cómo empezó su negocio, cómo superó la traición de su esposa y cómo aprendió a vivir de nuevo. «Sabes», dijo él, deteniéndose en el borde del malecón, «hace mucho que no me siento tan relajado con una mujer». «Y yo hace mucho que no me sentía tan viva», respondió Rachel en voz baja. Él la tomó cuidadosamente de la mano y ella no se apartó. Estuvieron allí, mirando las luces de la ciudad nocturna, y el silencio entre ellos era cálido y adecuado. «Richard», finalmente dijo ella, «tengo miedo. Tengo miedo de equivocarme otra vez, tengo miedo de dejar entrar a alguien en mi vida». «Yo también tengo miedo», respondió él simplemente. «Pero tal vez valga la pena arriesgarse, sin prisas, conociéndonos». Esa noche, él la besó por primera vez, suave, casi sin peso. Y ese beso no fue para nada como el abrazo apasionado de la juventud, llevaba consigo la sabiduría de los años vividos y la esperanza de algo nuevo, real. En casa, Rachel no pudo dormir durante mucho tiempo. Su corazón latía como el de una niña, y una tonta sonrisa feliz jugaba en sus labios. Tal vez realmente valga la pena arriesgarse, pensó mientras se quedaba dormida. Y por primera vez en mucho tiempo, esa pregunta no le causó miedo, solo anticipación por algo bueno. 6 meses pasaron como un solo día. En el trabajo, Rachel fue promovida a jefa de proyectos, su intuición natural combinada con los conocimientos adquiridos dio excelentes resultados. Ahora tenía su propio equipo pequeño y se dio cuenta con sorpresa de que sabía liderar con facilidad y efectividad. «Rachel, eres una líder nata», le dijo un día Estella, que se había convertido en su mano derecha. «Es tan cómodo trabajar contigo». La relación con Rachel avanzaba lentamente y de manera armoniosa. Él no apresuraba las cosas, pero cada día dejaba claro lo importante que ella era para él. A veces le traía sus flores favoritas, los lirios, sin ningún motivo, o dejaba mensajes en su buzón de voz, diciendo «te extraño». Crearon sus pequeñas tradiciones. Los jueves siempre visitaban el conservatorio o el teatro. Los desayunos de los sábados en su casa de campo, donde Rachel le enseñó a hacer una verdadera tortilla francesa. Las caminatas del domingo en el parque, donde podían hablar durante horas de todo lo que se les ocurría. «¿Sabes qué es lo que más valoro de ti?», le dijo un día Rachel. «Que eres auténtica. No intentas parecer más joven ni ser otra persona». Los hijos de Rachel aceptaron a Rachel con sorprendente facilidad.
especialmente las gemelas, que apreciaron su fino sentido del humor y su capacidad para escuchar. Incluso Deb, al principio escéptico, después de varias reuniones, reconoció: mamá, él es realmente bueno. Con él eres otra persona. Rachel realmente había cambiado. Desapareció la rigidez en sus movimientos, apareció una gracia especial. Aprendió a vestirse con elegancia, pero sin ser anticuada. Chloe bromeaba diciendo que su amiga parecía brillar desde adentro. «Sabes», confesó Rachel a su amiga, «por primera vez me siento realmente mujer. No como la esposa de alguien o la madre de alguien, sino solo como yo misma». En su relación con Richard no había lugar para los celos ni para intentar controlarse mutuamente. Él respetaba su trabajo y sus pasatiempos, y ella valoraba su capacidad para darle libertad. Ahora, por las noches, en su apartamento a menudo sonaba música, y Richard la enseñaba a bailar. Podían pasar horas dando vueltas al ritmo de viejas melodías, riendo de los movimientos torpes y disfrutando de la cercanía el uno del otro. «Rachel», le dijo él un día, mientras estaban sentados en el porche de su casa mirando el atardecer. «¿Crees en el amor después de los 40? Ahora sí creo», sonrió ella, apretando su mano con más fuerza. Y era verdad, ella creía en el amor que llega con la experiencia y con la comprensión de que la verdadera felicidad no está en poseer, sino en simplemente estar juntos. La vida florecía con nuevos colores, y Rachel finalmente entendió que la edad no importa cuando encuentras a alguien que ve tu alma, no los números de tu pasaporte. El encuentro con Clark ocurrió por casualidad en un centro comercial. Rachel estaba eligiendo un regalo para Richard cuando escuchó una voz conocida: «Rachel, ¿eres tú?». Se dio la vuelta y vio a su exmarido. En el último año, Clark había envejecido notablemente, aparecieron nuevas arrugas y había más canas en su cabello. La ropa, que siempre había estado impecablemente planchada por ella, ahora parecía arrugada. «Hola, Clark», respondió ella tranquilamente, sintiendo una extraña calma. Por dentro pasó un destello de sorpresa, preguntándose cómo esa persona había podido hacerla sentir tan insignificante y vieja en su momento. «Tú has cambiado tanto», él la miraba desconcertado. «Te ves increíble». Rachel realmente se veía hermosa con su elegante traje de color crema. Su espalda erguida, su mirada segura, una ligera sonrisa. Todo en ella hablaba de fuerza interior y dignidad. «Gracias», sonrió suavemente. «¿Y tú qué tal?». «Bueno, solo», él vaciló. Alicia se fue. Resultó que la juventud no es lo más importante en una relación. «Sí, es cierto», respondió Rachel, recordando la cálida mirada de Richard. «Tomamos un café», sugirió de repente Clark. «¿Hablamos?». «Lo siento, tengo prisa». «Tengo una reunión», miró su reloj. «¿De negocios?». Su voz sonó con una extraña esperanza. «No, personal», respondió ella, «con alguien que me enseñó a creer en mí misma de nuevo». Clark palideció. «Rachel, yo acabo de darme cuenta de lo que he hecho. ¿Tal vez empezamos de nuevo?». «He cambiado». «Clark», ella movió la cabeza suavemente. «Ambos hemos cambiado. Solo que ahora cada uno va por su camino». En ese momento sonó su teléfono. Richard le recordaba sus planes para la noche. El rostro de Rachel se iluminó con una sonrisa tan feliz que Clark se apartó involuntariamente. «Debo irme», se dio vuelta hacia la salida, pero se detuvo. «Sabes, te agradezco». «¿Por qué?», preguntó él, sorprendido. «Por decirme la verdad sobre la flor marchita hace un año».
Eso me despertó y me hizo empezar a vivir de verdad. Se fue, dejando a Clark parado en medio del centro comercial. Él la observó por un largo rato, entendiendo que no solo había perdido a su esposa, había perdido a una mujer increíble, que floreció aún más cuando la dejó ir. Y Rachel, al salir, inhaló profundamente el aire primaveral. Se sentía ligera, la última página de su vida anterior había sido pasada. Ahora sabía con certeza que la felicidad no está en ser joven, sino en ser amada y auténtica. Rachel le propuso matrimonio en su cafetería favorita, donde tuvieron su primera cita. Sin gestos grandiosos ni arrodillarse, simplemente sacó una pequeña caja de terciopelo y dijo, «Rachel, ¿quieres casarte conmigo?» «Sí», respondió ella, sintiendo como sus ojos se llenaban de lágrimas de felicidad. El anillo contenía un pequeño zafiro, tan azul y profundo como el mar, donde se dijeron por primera vez te quiero. Decidieron hacer una boda íntima, solo con los más cercanos. En el jardín de la casa de campo de Rachel, prepararon las mesas y decoraron todo con flores frescas. Rachel eligió un vestido elegante color marfil, sencillo y sofisticado al mismo tiempo. «Mamá, estás tan bonita», exclamaron las gemelas, ayudándola con el peinado. «Cuídala», dijo Ded en serio a Rachel antes de la ceremonia. «Es muy especial para nosotros». «Lo sé», respondió él también con seriedad. «Cada día doy gracias al destino por haberla conocido». Chloe lloró durante la ceremonia, secándose las lágrimas en secreto. «Te dije que todo saldría bien», dijo. En su luna de miel, viajaron a Grecia. Mar cálido, tabernas acogedoras, paseos tranquilos por callejones antiguos. Fue allí donde Rachel finalmente aprendió a nadar. Rachel fue un maestro paciente. «Sabes», dijo ella, mientras estaban sentados por la noche en el balcón de su habitación, mirando el atardecer, «nunca pensé que a los 42 podría ser tan feliz. Y yo nunca pensé que a los 52 encontraría el amor verdadero», sonrió él, besando su mano. De regreso a casa, comenzaron a hacer planes. Rachel sugirió abrir una galería de arte en uno de sus restaurantes. Había visto cómo florecía el talento de Rachel para la pintura. Ella aceptó, pero decidió no dejar su trabajo en la agencia. Esa independencia era importante para ella. Los fines de semana, su casa se llenaba de voces, los niños venían y Chloe solía visitarlos con frecuencia. Preparaban almuerzos juntos, hacían música. Rachel finalmente aprendió a tocar la guitarra y ahora deleitaba a todos con serenatas. «Construiremos una pérgola en el jardín», decía él soñadoramente. «Haremos cenas familiares al aire libre. Y yo plantaré un nuevo rosal», añadía Rachel. «Pero ahora no serán solo flores, será la historia de nuestro amor». Un día, al ordenar viejas cosas, encontró el vestido lila con el que comenzó su nueva vida. Ahora colgaba en el vestidor como un recordatorio. A veces, tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma y encontrar el verdadero amor. El año pasó volando. En su gran casa, se preparaban para celebrar su primer aniversario de bodas. Rachel estaba trabajando en la cocina, horneando el cordero favorito de Rachel con hierbas, mientras él colgaba guirnaldas en el jardín. La galería en el restaurante tuvo un éxito inesperado. Sus acuarelas atraían la atención por su sinceridad y calidez. En la agencia de marketing, se convirtió en socia. Su experiencia e intuición combinadas con los conocimientos modernos daban excelentes resultados. «¿Te imaginas?», le dijo a Chloe mientras preparaba la mesa para los invitados. «Hace un año pensaba que mi vida había terminado. Y en realidad, solo comenzaba».
Por la noche, se reunieron todos los más cercanos. Beth llegó con su novia, a quien había pedido matrimonio recientemente. Las gemelas, ahora estudiantes universitarias, se turnaban para contar sus éxitos. Rachel con orgullo mostraba la nueva pérgola en el jardín, cubierta de vid. «Mamá, ¿recuerdas cómo llorabas hace un año?», preguntó Sarah, abrazando a su madre. «Mira ahora, tus ojos brillan». De hecho, Rachel parecía brillar desde dentro. Había aprendido a valorar cada momento, el café de la mañana con Rachel, cuando leían las noticias en silencio, cada uno en su tableta, pero tomados de la mano, los paseos nocturnos por el jardín, donde su nuevo rosal florecía tan espléndidamente como su vida. Las cenas familiares, donde todos reían y hablaban al mismo tiempo. «¿Sabes lo que he entendido?», le dijo ella una noche a Rachel, cuando se quedaron solos en el porche. «El destino nos da exactamente las pruebas que necesitamos para crecer. Y para conocer a quienes realmente están destinados para nosotros», añadió él, besando su mano. En lo profundo de la casa sonó el teléfono. Clark felicitaba a los niños por el año nuevo. Rachel sonrió, ahora eso ya no le causaba dolor. Hacía tiempo que había perdonado a su exmarido, entendiendo que fue su traición la que la despertó y la llevó a comenzar una nueva vida. En su dormitorio, sobre el tocador, había una foto especial. Ella y Rachel en Grecia, mojados después de su primer baño, riendo felices. Cerca de la foto, su acuarela, dos árboles entrelazados contra el fondo del atardecer. «Nunca es tarde para echar raíces de nuevo», escribió ella en el reverso. «¿En qué piensas?», le preguntó Rachel, abrazándola. «En que la felicidad no es la eterna juventud», respondió ella. «Es la sabiduría de aceptarse a uno mismo, el coraje de empezar de nuevo y la suerte de encontrar a alguien que vea tu alma, no tu edad». Estaban de pie en el porche, mirando las estrellas. Delante de ellos había toda una vida, tal vez no tan larga como la juventud, pero mucho más consciente y valiosa. Una vida donde cada día es un regalo, y el amor no es la pasión de la juventud, sino una comprensión profunda y ternura. Ese vestido lila seguía colgado en el armario, un símbolo de cambio y un recordatorio de que a veces es necesario perderlo todo para encontrar la verdadera felicidad. Y que la belleza de una mujer no se marchita con los años, simplemente se vuelve más profunda, como un vino añejo o una pintura antigua, adquiriendo un encanto especial e irrepetible de la madurez.